Mi nombre es Gerardo, tengo 67 años. Soy un vendedor jubilado y vivo en Aguascalientes. Aguascalientes, donde pasé casi toda mi vida adulta. Y hoy quiero abrir mi corazón para contar algo que todavía me pesa, como si lo cargara en la espalda todos los días. Algo que me partió en pedazos un viernes, cualquiera, un viernes en el que yo solo quería dar una sorpresa, pero terminé mirando la escena que me quitó de golpe 35 años de matrimonio. Si tú que me escuchas has pasado por una traición o conoces a alguien que está viviendo algo parecido, te pido que me acompañes. A veces uno solo quiere hablar para que el alma no se ahogue en silencio. Aunque vivo en Aguascalientes, yo nací lejos, en un pueblito pequeño de Zacatecas, donde el olor a tortillas hechas a mano se mezclaba cada mañana con el humo de los comales. Mi papá, don Fermín, era comerciante, un hombre serio, de palabra firme. Siempre repetía: «Hijo, una promesa vale más que cualquier papel con firma». Yo crecí viéndolo salir cuando todavía estaba oscuro y regresar hasta que la luna ya estaba en lo alto. Nunca les escuché una discusión fuerte a él y a mi mamá por desconfianza. Ellos eran de esos amores, viejos, de esos que se sostenían sin ruido y sin tantas quejas. Éramos 4 hermanos y yo era el menor. No teníamos carro ni lujos, pero nunca nos faltó comida ni cariño. Mi mamá hacía unos tamales que perfumaban toda la casa. Los domingos, después de la misa, comíamos arroz rojo, frijoles, refritos y carne guisada. Luego salíamos a jugar en la calle hasta que la noche caía encima de nosotros. Éramos felices sin saberlo. Yo corría como si tuviera alas, siempre con las rodillas raspadas, siempre riendo por cualquier cosa sencilla. A los 14 años, conseguí mi primer trabajo en una ferretería del centro del pueblo. El dueño, don Lauro, era estricto pero justo. Me enseñó a valorar el trabajo honrado. Yo acomodaba tornillos, movía cajas pesadas y aprendía a tratar a la gente. Ganaba poco, pero mi mamá guardaba ese dinero en una lata vieja, diciendo que sería para cuando yo lo necesitara. Al final usó ese ahorro para comprarle el vestido de novia a mi hermana mayor. Yo nunca me quejé. Sabía que ese dinero había servido para algo bueno. Fue en una fiesta del pueblo donde conocí a la que pensé que sería el amor de toda mi vida, Elena. Tenía unos ojos café oscuro y una sonrisa que iluminaba todo. Traía una falda de colores que se movía al ritmo de la música. Yo me quedé viéndola como tonto hasta que mi hermano me dio un empujón y me dijo que fuera a hablarle. Reuní valor, le pedí bailar y ella dijo que sí. Ese sí me cambió la vida. Desde ese día sentí que ya tenía un camino claro frente a mí. Fuimos novios varios años. Yo subía a su casa casi todas las tardes, aunque quedaba en una calle empinada que me dejaba sin aire. Nos sentábamos afuera, tomábamos agua de Jamaica y platicábamos de la vida. Elena soñaba con tener una casa propia, con tener hijos, con envejecer conmigo. Yo le prometía que iba a trabajar duro para darle eso y más. Y hablaba en serio, no eran palabras al aire. Yo quería construir un futuro con ella, uno bonito, firme, como el que mis padres tenían. Cuando nos casamos, lo hicimos en la misma iglesia donde la había conocido. Mi papá me dio un apretón de mano que decía más que cualquier discurso. Mi mamá lloró toda la ceremonia. Elena estaba hermosa con un vestido sencillo. No tuvimos luna de miel elegante ni fiesta grande, pero éramos felices, muy felices. Poco después nos mudamos a Aguascalientes, donde encontré un trabajo mejor vendiendo electrodomésticos. Con esfuerzo, paciencia y muchas horas extras, logramos comprar una casita de 2 pisos, 3 cuartos y un patio chiquito. Lloramos cuando recibimos las llaves porque era nuestro primer logro grande como pareja. Tuvimos 2 hijos, Julián, callado y responsable, y Marisela, platicadora y llena de energía. Los años pasaron entre trabajo, risas, enfermedades, tareas, discusiones y reconciliaciones. Elena dejó su empleo para dedicarse a la casa y a los niños. Yo trabajaba mucho, pero siempre buscaba tiempo para llevarlos al parque, volar, papalotes o ir por nieves los domingos. Yo pensaba que ya lo tenía todo resuelto,
Creía que ese amor era fuerte, firme, sólido. Creía que nada lo iba a tambalear. Pero los hijos crecen, hacen su vida, se van, y la casa vuelve a quedarse sola. Y ahí, sin que yo me diera cuenta, fue cuando las primeras señales empezaron a aparecer. Señales que hoy veo clarísimas, pero que en ese momento ignoré como un tonto confiado. Yo no sabía que todo estaba por romperse. Con el tiempo, Elena empezó a cambiar en formas que yo no entendía. Al principio fueron detalles tan pequeños que no les di importancia. Se arreglaba más de lo normal, usaba blusas que nunca había tenido, se pintaba el cabello con más frecuencia y comenzó a ponerse un perfume nuevo que jamás le había visto. Yo pensé que solo quería verse mejor. Nunca imaginé que esos primeros cambios eran avisos de algo más profundo. Luego comenzó a salir más seguido. Me decía que iba con unas amigas, o que en la iglesia necesitaban ayuda para un grupo de costura, o que iba a caminar al parque para despejarse. Yo, confiado como siempre, le decía que estaba bien, que no se quedara encerrada, que buscara distracciones. Jamás sospeché que esas salidas no eran lo que ella decía. Por esa época, llegó a vivir a la casa de al lado un hombre joven llamado Marco. Tendría unos 30 y tantos años, soltero, delgado, siempre con su computadora bajo el brazo. Decía que trabajaba desde casa arreglando sistemas y páginas de Internet. Yo no entendía mucho de eso, pero él me caía bien. Era amable, saludaba siempre y hasta me ayudó un par de veces a mover cosas pesadas. Nunca pensé mal de él. Para mí solo era un vecino educado. Pero fue extraño que Elena empezara a mencionarlo cada vez más, siempre por cosas que parecían normales. Que si Marco no sabía cocinar y le llevó un plato de comida para que no comiera solo, que si él le pidió ayuda para escoger una lavadora, que si se habían encontrado en la banqueta y se quedaron platicando. Todo eso me parecía completamente sano. Yo no veía nada raro, ni maldad, ni intenciones escondidas. Nunca imaginé que ahí estaba comenzando mi desgracia. Poco a poco, Elena empezó a irritarse conmigo. Cualquier comentario mío le caía mal. Si llegaba cansado del trabajo y le decía que la comida estaba rica, volteaba los ojos. Si quería ver una película juntos, decía que estaba agotada. Si intentaba platicarle mis cosas, me respondía con un ajá seco, como si yo estorbara en mi propia casa. En la parte íntima también hubo cambios. Antes, aunque los años habían pasado, todavía había cariño, pero de pronto siempre estaba cansada, o con dolor de cabeza, o simplemente no quería. Yo no insistía, pero en el fondo me dolía. Sentía que algo se había roto entre nosotros, pero no sabía qué. Un día regresé temprano porque mi jefe me dio la tarde libre. Cuando entré, la casa estaba en silencio. Llamé a Elena, pero no respondió. Subí y la encontré sentada en la cama, viendo su celular. Cuando me vio, brincó como si la hubiera sorprendido robando algo. Guardó el teléfono demasiado rápido. Le pregunté si estaba bien y dijo que sí, que solo estaba aburrida. Pero esa reacción me dejó inquieto. Algo no estaba normal. Pasaron las semanas y empecé a notar más cosas. Una vez, mientras ella se bañaba, su celular vibró en la mesa de la cocina. Al ver la pantalla, el nombre que apareció me congeló. Marco. No contesté, solo lo vi sonar hasta que dejó de vibrar. Cuando Elena salió del baño, le pregunté si alguien había llamado. Me dijo que no. Así, sin pena, sin duda. Mintió tan fácil que me recorrió un escalofrío. A partir de ese momento, comencé a ver señales por todos lados. Elena salía más que nunca y tardaba horas en volver. A veces le mandaba mensajes para saber si estaba bien, pero tardaba muchísimo en responder. Y siempre ponía excusas que no tenían sentido. Yo ya sabía en el fondo que algo no estaba bien, pero tenía miedo de enfrentar la verdad. Miedo de aceptar que tal vez la mujer con la que compartí mi vida estaba cambiando de rumbo sin mí. La gota que derramó el vaso fue una tarde en la que estaba guardando ropa en nuestro closet. Entre las blusas de Elena encontré un papel doblado. Lo abrí sin pensarlo. Era una nota escrita con letra de hombre. Hoy estuvo especial. Gracias por todo. M. Sentí que el piso desaparecía bajo mis pies. Me temblaron las piernas.
Tuve que sentarme en la orilla de la cama para no caerme. Esa letra no era mía. Esa inicial tampoco. Sabía perfectamente de quién era, pero no dije nada. No tuve fuerzas. Guardé la nota donde estaba y bajé a la sala. Me senté por horas sin ver la televisión, sin pensar, sin reaccionar. Solo escuchaba mi propio corazón rompiéndose. Esa noche me di cuenta de que ya no podía seguir fingiendo que no pasaba nada. Necesitaba saber la verdad completa. Necesitaba pruebas. Necesitaba terminar con la duda que me estaba destruyendo por dentro. Decidí que tenía que descubrirlo yo mismo, aunque eso me partiera definitivamente. Después de encontrar aquella nota escondida entre la ropa de Elena, pasé noches enteras sin poder dormir. Me quedaba mirando el techo, repasando cada detalle que antes ignoré. Cada salida, cada mentira pequeña, cada gesto frío. Todo empezó a encajar como piezas de un rompecabezas que yo no quería completar. Pero ya no podía vivir con esa duda que me carcomía por dentro. Así que tomé una decisión dolorosa. Iba a preparar una trampa, no para hacer escándalo ni pelear. Yo solo quería la verdad. Necesitaba verla con mis propios ojos. Necesitaba confirmar lo que ya sospechaba, aunque eso me destruyera para siempre. Pasé varios días actuando normal, sin levantar sospechas. Saludaba igual, hablaba igual, seguía mis rutinas, entraba y salía a la misma hora. Por dentro estaba hecho pedazos, pero por fuera tenía que verme tranquilo. No podía arruinar mi propio plan. Una noche, mientras cenábamos, solté la primera parte de mi trampa. Le dije a Elena que me habían mandado a un viaje rápido a Monterrey para cerrar un trato importante. Ella levantó la mirada y vi un brillo extraño en sus ojos. Me preguntó cuántos días estaría fuera. Fingí pensar y le dije que volvería hasta el sábado en la noche. Ella asintió como si no importara, pero vi una sonrisa pequeñita, escondida, que me revolvió el alma. Era como si hubiera escuchado buenas noticias. Al día siguiente preparé una maleta falsa. Guardé ropa, agarré unos papeles viejos para que pareciera algo de trabajo y me puse mi camisa más formal. Elena estaba tranquila, casi demasiado tranquila. Me dio un beso frío antes de irme. Ese beso me dolió más que cualquier golpe. Salí de la casa, manejé una cuadra y estacioné el carro donde no pudiera verme. Luego caminé por atrás del vecindario, por una calle de terracería que daba directo a la parte trasera de las casas. Me escondí detrás de unos arbustos secos desde donde podía ver mi casa y también la puerta de la casa de Marco. El corazón me latía tan fuerte que pensaba que hasta los pájaros podían escucharlo. Esperé. 5 minutos, 10, 20, casi media hora. Y justo cuando pensé que quizá me había equivocado, la puerta de mi casa se abrió. Salió Elena. Miró hacia ambos lados como quien revisa que nadie la esté viendo. Caminó rápido, directo a la casa de Marco. Tocó el timbre. Él abrió y le sonrió. Ella entró. Él cerró la puerta detrás de ella. Sentí que el alma se me arrancaba. Las piernas me temblaron. Quise gritar, pero no pude. Solo me quedé ahí escondido, mirando esa puerta que se cerraba, confirmando lo que yo ya sabía, pero no quería aceptar. Después de unos minutos que parecieron horas, me obligué a moverme. No podía quedarme ahí parado como un hombre sin vida. Caminé hasta un café en el centro de Aguascalientes. Pedí algo caliente que ni sentí al tomar. Miraba el reloj cada 5 minutos. Me dolía el pecho, la cabeza, el alma. A las 3 de la tarde decidí regresar. Si estaban juntos, los iba a encontrar. Tenía que ver con mis propios ojos lo que Elena me había hecho. No quería explicaciones. Solo quería la verdad completa. Llegué a la casa en silencio, abrí la puerta con mis llaves. Todo estaba demasiado quieto, como si el aire estuviera escondiendo algo. Subí las escaleras y entonces los escuché. Gemidos, gemidos fuertes, gemidos de Elena. Me quedé paralizado. Sentí como si mi corazón se rompiera en 1000 pedazos. Aún así seguí caminando. Cada paso era como si me clavaran vidrio en los pies. Los gemidos venían de nuestro cuarto. El cuarto donde dormimos juntos más de 30 años, donde lloramos, reímos
Soñamos. La puerta estaba cerrada con llave. Elena jamás cerraba esa puerta. Golpeé con el puño. «Elena, ábreme». Los gemidos se cortaron de golpe. Se hizo un silencio espeso. Escuché pasos, ruidos, murmullos. «Espera, Gerardo», dijo ella mientras inventaba excusas. «Estoy arreglando el cuarto». Esa mentira fue como una bofetada. Golpeé otra vez, más fuerte. «Ábreme ya». Ella no abrió. Seguía inventando cosas sin sentido. Perdí la paciencia. Retrocedí y me aventé contra la puerta con el hombro. La madera tronó. Lo hice otra vez y otra, hasta que la chapa cedió y la puerta se abrió de golpe. Lo que vi quedó marcado en mi alma. La cama, desordenada, las sábanas tiradas, el olor a sudor que no era mío. Elena estaba en medio del cuarto con una bata mal puesta, el cabello hecho un desastre, la cara roja. No necesitaba explicación. Todo estaba claro como el agua. Mi mirada buscó al otro. Abrí el closet. Nada. Revisé el baño. Vacío. Miré bajo la ventana. Nada. Me agaché lentamente y levanté la colcha. Ahí estaba Marco encogido en calzoncillos, sudando del miedo. Lo miré y sentí una explosión de rabia. «Sal de ahí», le dije con la voz más dura que he escuchado salir de mí. Él no se movió. «Te dije que salieras». Marco salió, temblando, casi arrastrándose. «Gerardo, yo puedo explicar». «¿Explicar qué?», le dije acercándome. «¿Qué haces en mi casa? ¿Qué haces con mi esposa?». Él retrocedió como cobarde. En ese momento supe que mi vida había cambiado para siempre. Marco salió de debajo de la cama temblando, con la cara tan pálida que parecía que se iba a desmayar ahí mismo. Tenía la camisa enredada en la mano y los zapatos tirados en un rincón. Yo lo miraba sin decir nada, pero creo que esa mirada decía mucho más que cualquier insulto. Elena estaba detrás de él, con la bata mal acomodada y el rostro lleno de miedo, no por arrepentimiento, sino porque había sido descubierta. Marco intentó hablar, tartamudeando unas palabras casi inaudibles, pero yo levanté la mano para callarlo. No quería escuchar ni una sola excusa barata. Le señalé la ropa con un movimiento seco y él entendió que debía vestirse rápido. Se puso como pudo los pantalones, tropezando un par de veces, mientras Elena seguía parada en el centro del cuarto sin saber qué hacer con sus manos ni con su vergüenza. Cuando Marco terminó, me miró otra vez con esos ojos de animal acorralado y volvió a abrir la boca, como si de verdad pensara que tenía derecho a decir algo. «Sal de mi casa», le dije con voz baja pero firme. Él bajó la cabeza y prácticamente corrió hacia las escaleras. Escuché sus pasos torpes, el golpe de su hombro contra la pared y luego la puerta principal cerrándose detrás de él. El silencio que quedó después fue tan pesado que parecía llenar todo el cuarto. Elena seguía frente a mí, temblando de los pies a la cabeza, respirando rápido, tratando de pensar en alguna mentira que pudiera acomodar la situación, como si fuera posible arreglar algo que ya estaba completamente roto. Yo respiré profundo, intentando encontrar fuerzas para mantenerme de pie. El dolor que sentía era tan grande que casi no podía pensar. Miré a Elena directamente y solo pude preguntar lo que quemaba dentro de mi pecho. «¿Cuánto tiempo?». Ella se quedó callada. Desvió la mirada hacia el piso, después hacia la ventana, después hacia cualquier parte donde no estuviera yo. Repetí la pregunta, esta vez con un tono más fuerte, casi gritando, porque necesitaba saberlo aunque la respuesta me partiera aún más. Fue entonces cuando Elena, después de tragar saliva y cerrar los ojos, respondió con una voz tan débil que apenas la escuché. 2 años, Gerardo. 2 años. Sentí como si el aire se volviera concreto. Me sostuve de la orilla de la cama para no caerme porque mi cuerpo dejó de responderme por unos segundos. 2 años. Más de 700 días. Cientos de mañanas fingiendo cariño. Cientos de noches durmiendo a mi lado como si nada pasara. Cientos de besos que no eran para mí. La traición no era solo el acto en sí, sino cada mentira acumulada, cada palabra falsa, cada abrazo vacío. Cuando pude levantar la mirada,
Le pregunté algo que me dolía más que todo lo demás. ¿Por qué, Elena? ¿Qué hice yo tan mal para merecer esto? Ella respiró hondo como quien se prepara para decir algo que lleva escondido mucho tiempo y respondió con una tranquilidad que me desgarró. Dijo que yo no había hecho nada malo, pero que según ella yo siempre estaba ocupado, siempre cansado, siempre en mis cosas, mientras que Marco la escuchaba, le ponía atención y le hacía sentir viva. Esas palabras me atravesaron como un cuchillo. Yo, que me partí el lomo 30 años para que nunca le faltara nada, escuchaba ahora que mi esfuerzo era parte del problema. Elena empezó a llorar, pero ya no me conmovía. Era un llanto, desesperado, pero no por amor o remordimiento, sino por miedo a lo que vendría después de haber sido descubierta. Yo no tenía fuerzas para seguir ahí. Sentía que cada objeto del cuarto estaba sucio, contaminado con la traición. Caminé hacia la puerta sin mirar atrás. Bajé las escaleras y me senté en la sala tratando de ordenar mis pensamientos. Unos minutos después, Elena bajó lentamente. Intentó acercarse, pero yo levanté la mano para detenerla. No podía soportar tenerla tan cerca. Me pidió hablar, me rogó que intentáramos arreglar las cosas, que buscáramos ayuda, que no tiráramos a la basura tantos años juntos. Yo me reí con amargura. ¿Arreglar qué? ¿Los 2 años de engaños? ¿Las mentiras? ¿Los ruidos que escuché con mis propios oídos? No había marcha atrás. Ese día llamé a Adrián, mi hijo mayor, y le pedí que viniera porque había pasado algo grave. Cuando llegó, tuvo que escuchar la historia de mi propia boca. Vi cómo se le quebraba la voz, cómo sus ojos se llenaban de lágrimas. Abrazó a su madre, pero luego se apartó de ella, como si no pudiera procesar lo que había hecho. Más tarde llegó Marisela, y cuando supo la verdad, tampoco pudo sostenerle la mirada a Elena. Esa noche dormí solo en el cuarto principal, aunque el olor a traición seguía impregnado en cada pared. Elena se fue al cuarto de visitas, y ni siquiera así pude dormir. Me quedé mirando el techo hasta que el amanecer entró por la ventana. A la mañana siguiente, salí decidido a buscar un abogado. Ya no podía seguir viviendo en medio de esa mentira. Había llegado el momento de empezar a terminar algo que ya no tenía arreglo. El lunes por la mañana fui a ver al abogado que un compañero me había recomendado. Era un señor serio, de traje gris y mirada firme, de esos que uno siente que no le van a endulzar nada, pero que saben su trabajo. Le conté todo con detalle sin esconder nada. Él escuchó con atención, tomó notas y al final me dijo que tenía todo el derecho de pedir el divorcio por adulterio. También me recordó que la casa estaba a mi nombre y que la ley me respaldaba. No sentí triunfo ni alivio. Sentí un hueco más grande, como si escuchar todo eso en voz de un extraño hiciera todavía más real lo que estaba viviendo. Regresé a la casa con los papeles en la mano. Elena estaba sentada en la mesa de la cocina con un café frío que no había tocado. Cuando me vio, quiso hablar, pero yo pasé de largo sin detenerme. Subí al cuarto. Empecé a separar mi ropa y a meterla en 2 maletas. No quería quedarme un minuto más bajo el mismo techo donde me habían humillado sin misericordia. Cuando bajé con las maletas llenas, Elena corrió hacia mí con el rostro descompuesto. «¿Qué haces, Gerardo?» «Me voy», le dije sin mirarla. «Me voy unos días con Adrián mientras encuentro dónde vivir. Tú puedes quedarte aquí hasta que salga el divorcio, pero después tendrás que irte». Ella abrió la boca para hablar, pero no le di oportunidad. Le dejé el número del abogado sobre la mesa y salí por la puerta sin voltearla a ver. Me metí al coche con el corazón hecho trizas y empecé a manejar rumbo a la Ciudad de México, donde vivía mi hijo mayor. El camino de 5 horas se me hizo eterno. Lloré tanto que tuve que orillarme 2 veces porque los ojos se me nublaban. Era un llanto que no tenía pausa, un llanto por lo perdido, por lo que no volvería, por la confianza rota y por la vergüenza que me quemaba por dentro. Cuando llegué al departamento de Adrián, él me recibió con un abrazo fuerte, como si quisiera sostenerme para que no me derrumbara. Su esposa, Daniela, había preparado una comida especial para animarme, pero apenas pude comer unos bocados. Todo me sabía a nada.
Me sentía como si estuviera flotando en un espacio vacío, sin piso, sin rumbo, sin ganas de nada. Esa primera noche dormí en el cuarto de huéspedes, me acosté en la cama y me quedé mirando el techo, pero en mi mente solo aparecía la imagen de Elena con Marco, los gemidos, la puerta cerrada, la mentira descarada. Cerraba los ojos y escuchaba los ruidos otra vez. Abría los ojos y los veía juntos. Fue una noche interminable. Los días siguientes fueron igual de duros. Adrián intentaba mantenerme ocupado. Me llevaba a caminar al parque, me invitaba a desayunar, trataba de hacerme platicar. Yo lo agradecía, pero mi mente seguía atrapada en el dolor. Marisela me llamaba todos los días desde Aguascalientes, preocupada, preguntando cómo estaba. Mi celular, en cambio, no dejaba de sonar por los mensajes y llamadas de Elena. Más de 50 mensajes, largas explicaciones, súplicas, promesas vacías. La bloqueé sin pensarlo 2 veces. No quería escuchar más mentiras. Después de 2 semanas viviendo con Adrián, me di cuenta de que no podía quedarme ahí para siempre. No quería ser una carga para él y Daniela. Empecé a buscar un lugar para mí. Encontré un departamento chiquito en una colonia tranquila. Tenía una recámara, una sala pequeña, una cocinita y un baño que no era bonito, pero estaba limpio. Firmé el contrato, pagué la renta y me mudé con mis maletas. El día que entré por primera vez a ese lugar vacío, sentí una mezcla extraña de tristeza y alivio. Era un espacio silencioso, demasiado silencioso, pero era mío. Organicé mis cosas sin prisa. Dejé la ropa en el closet, acomodé unos platos, puse mi termo en la cocina y me senté en la cama a respirar. El silencio se volvió mi compañero. A veces era un silencio que calmaba, pero la mayoría de las veces era un silencio que dolía. Ya no había nadie que me preguntara cómo me había ido. Nadie que me esperara. Nadie con quien compartir un plato de comida. Me sentía como un hombre que había perdido no solo a su esposa, sino también su identidad. El proceso del divorcio avanzaba poco a poco. Mi abogado me llamaba cada semana para decirme cómo iba todo. Me contó que Elena intentaba pelear por la mitad de las cosas, que quería pensión, que estaba haciendo lo posible por no perder. Pero la ley era clara. Ella había cometido adulterio. No había mucho que pudiera hacer para cambiar eso. Yo ganaba legalmente, sí, pero me sentía derrotado. Una tarde, mientras veía televisión sin poner atención, sonó el timbre de mi departamento. Pensé que era Adrián o algún vecino. Cuando abrí la puerta, sentí que el corazón se me iba hasta el estómago. Era Elena, más delgada, con el cabello descuidado, ojeras profundas y la mirada perdida. Traía una blusa que parecía quedarle grande y unas manos temblorosas. «Gerardo, por favor», dijo con la voz rota. «Solo necesito hablar contigo unos minutos». Yo quería cerrar la puerta sin escucharla, pero algo en mí, no sé si por costumbre o por humanidad, me hizo dejarla pasar. Entró despacio y se sentó al borde del sillón como si temiera desmoronarse con solo moverse. «Terminé con Marco», dijo sin mirarme. «Ese mismo día, después de que nos descubriste, se fue. Vendió la casa y desapareció. Estoy sola, Gerardo, completamente sola». Yo permanecí de pie sin emociones. No había rabia ni compasión, solo un vacío seco. «Me arrepiento», continuó llorando. «No puedo comer, no puedo dormir, no sé qué hacer. Nada de eso cambia lo que hiciste», le respondí con una calma que me sorprendió. Ella bajó la cabeza derrotada. «Vete, Elena, no vuelvas más». Se puso de pie temblando, caminó hacia la puerta y antes de salir murmuró: «A pesar de todo, te amé, Gerardo». La miré un instante y respondí: «Si eso fue amor, no quiero imaginar lo que llamas desamor». Cerré la puerta detrás de ella y me quedé solo otra vez, pero esa vez por primera vez sentí que había dado un paso necesario. Los meses que siguieron después de aquella visita de Elena fueron, sin exagerar, los más pesados que había vivido. Yo seguía en ese departamentito pequeño,
tratando de entender cómo acomodar una vida que jamás imaginé vivir a mis 67 años. Me levantaba temprano, preparaba café, abría la ventana para dejar entrar un poco de aire y me quedaba mirando la calle sin pensar en nada. Había días en los que me daban ganas de llorar sin razón y otros en los que simplemente me sentía vacío, como si alguien me hubiera apagado por dentro. El divorcio finalmente salió. Mi abogado me avisó que el juez había dictado todo a mi favor. La casa quedaba para mí y casi todos los bienes también. Elena tendría que buscar un lugar donde vivir. Cuando recibí la noticia, pensé que sentiría alivio, pero lo único que sentí fue un cansancio profundo, como si esa firma del juez hubiera sido el último golpe de una historia que ya estaba muerta desde antes. Aún así, intenté seguir adelante. Sabía que nadie iba a levantarme. Uno tiene que ponerse de pie solo, aunque cueste. Empecé a caminar todas las mañanas. Cerca de mi departamento había un parquecito con bancas viejas y árboles que daban buena sombra. Me llevaba un termo de café de olla y me sentaba a ver pasar la gente. Señoras paseando a sus perros, señores haciendo estiramientos como si tuvieran 20 años menos, niños corriendo sin preocuparse por nada. Ese parque se volvió un refugio silencioso donde nadie me preguntaba nada y donde podía respirar sin recordar tanto. De tanto ir, empecé a ver personas que ya conocía de vista. Una señora que vendía pan casero y siempre me regalaba un pedacito porque, según ella, le recordaba a su papá. Un señor de cabello blanco que sacaba a pasear a su perro viejito y me saludaba con un «¿Cómo amaneció?». Aunque pareciera poco, esos saludos chiquitos me hacían sentir que todavía pertenecía a algún lugar. Un día, mientras hacía mis compras en el supermercado, ocurrió algo que cambió un poco mi camino. Yo estaba agarrando una bolsa de frijoles cuando una mujer chocó su carrito con el mío sin querer. La canasta se volcó y las frutas rodaron por todos lados. Ambos nos agachamos a recogerlas, pidiendo disculpas al mismo tiempo. Cuando levanté la mirada, ella me sonrió con una amabilidad que me desarmó. «No se preocupe, de verdad», me dijo. Tenía el cabello corto, canoso de una manera bonita, y unos ojos tranquilos que transmitían paz. Me contó que se llamaba Marta, que era viuda desde hacía 3 años y que vivía sola. La plática se dio tan natural que terminamos conversando ahí en medio del pasillo, entre latas y paquetes de pasta, como si nos conociéramos de antes. Al salir de la tienda descubrimos que vivíamos a unas cuantas cuadras de distancia. Caminamos juntos un tramo, y cuando nos despedimos frente a su edificio, me dio otra sonrisa que me acompañó el resto del día. Las semanas siguientes, nuestras coincidencias se volvieron más frecuentes. A veces nos encontrábamos en el parquecito, otras en la panadería, otras en el súper, y cada vez que coincidíamos, platicábamos como si el tiempo se detuviera. Marta era tranquila, hablaba despacio, tenía una forma muy simple de ver lo bonito de la vida. Una flor, un atardecer, un olor, un recuerdo. Yo, que venía de meses de pura oscuridad, empecé a sentir una pequeña luz asomarse dentro de mí. Con el tiempo, ya no fueron encuentros casuales. Empezamos a caminar juntos por las mañanas. Ella llevaba agua, yo mi café. Platicábamos de todo, de nuestras familias, de nuestras preocupaciones, de las cosas simples del día. Un sábado me invitó a probar el pan casero que hacía y otro día me enseñó fotos de sus hijos y sus nietos. No había prisa ni intención escondida, solo compañía. Un día, después de varias caminatas, me animé a invitarla a tomar un café en una cafetería pequeña. Nos sentamos cerca de una ventana, pedimos café y pastel y platicamos largo rato. Fue ahí donde me atreví a contarle, por primera vez, toda la historia de lo que había vivido con Elena. No me interrumpió ni una sola vez. No preguntó por morbo ni levantó ceja. Solo me escuchó con esa calma suya que parecía un abrazo. Y cuando terminé, puso su mano sobre la mía y dijo con una sinceridad que me tocó profundamente: «Lo siento mucho, Gerardo, pero todavía tienes vida por delante. No te
rindas. Ese gesto tan simple fue como una venda tibia puesta sobre una herida abierta. Sentí que algo dentro de mí se movía, como si mi corazón recordara que todavía sabía latir sin dolor. Salimos de la cafetería caminando despacio, en silencio, pero un silencio bonito, no de esos que pesan. Y por primera vez desde que mi vida se había despedazado, sentí que quizá, solo quizá, el mundo no se había acabado del todo. Después de aquel café con Marta, algo dentro de mí comenzó a moverse, aunque fuera despacio. No era que de un día para otro desapareciera el dolor o que mágicamente me sintiera renovado. No, las heridas profundas no sanan así de fácil, pero por primera vez desde la traición sentí un respiro, como si alguien hubiera abierto una ventana en un cuarto donde llevaba meses encerrado. Marta tenía esa forma tranquila de escuchar, esa mirada que no juzgaba y ese tono suave que hacía sentir que uno no estaba solo, incluso sin decir muchas palabras. Seguimos viéndonos en el parquecito cada mañana. A veces caminábamos sin prisa, otras nos sentábamos en una banca a platicar de lo que había pasado en la semana. Yo le contaba cosas de mis hijos, de mi infancia en Zacatecas, de mi trabajo como vendedor. Ella me hablaba de su esposo fallecido, de lo duro que había sido quedarse sola después de tantos años de matrimonio y de cómo se había sentido los primeros meses sin rumbo. Escucharla me hizo comprender que no era el único que había sufrido pérdidas grandes y que cada quien carga su propio dolor a su manera. Con el paso de las semanas empezamos a salir un poco más. Un día fuimos al cine a ver una película viejita que estaban proyectando en una función especial. Otro día me invitó a una fondita donde hacían unas enchiladas suizas que decía que eran las mejores de la zona. Yo aceptaba cada invitación sin esperar nada, solo disfrutando la compañía, la calma y la sencillez de estar al lado de alguien que no pedía más que una conversación sincera. Mis hijos conocieron a Marta por separado. Una tarde, Adrián y Daniela la invitaron a casa para tomar café. Ella llegó con una bolsa de pan dulce hecho por ella misma. Adrián la miraba con esa forma suya de analizar todo, pero después de un rato sonrió y me dijo: «Papá, se ve que ella te hace bien». Daniela también fue muy amable con ella, y eso me dio un poco de tranquilidad. Marisela la conoció días después. Fue más directa. Me tomó de la mano y me dijo: «Si esa señora te da paz, papá, entonces ya ganaste». Sus palabras me hicieron llorar en silencio cuando llegué a mi departamento. Pero no todo fue tan sencillo. Había momentos en los que el pasado me jalaba con fuerza. Si Marta tardaba en contestar, un mensaje, aunque fueran solo 10 minutos, se me apretaba el pecho. Mi mente me llevaba de regreso a las mentiras de Elena, a los silencios sospechosos, a la puerta cerrada con llave. Un día no aguanté y le confesé a Marta mi miedo. Le dije que a veces me entraba una inseguridad que no tenía explicación, que no era por ella, sino por lo que había vivido. Ella no se molestó, no frunció el ceño, ni hizo comentarios hirientes. Solo se acercó, me abrazó despacio y me dijo: «Las heridas tardan en cerrar, Gerardo, pero te prometo que yo camino contigo». Y no fue solo una frase bonita, me lo demostró con hechos. Nunca desapareció de un día para otro, nunca ocultó su celular, nunca cambió su versión de algo que había dicho. Su tranquilidad era como una cobija suave puesta sobre un corazón lleno de cicatrices. Un sábado por la noche me invitó a su departamento. Me preparó una pasta con salsa casera, puso música suave y cenamos tranquilos. Me enseñó fotos de cuando sus hijos eran pequeños y me contó anécdotas de su esposo. Yo también compartí recuerdos de mis hijos y de los años en los que todo parecía funcionar bien en mi vida. Fue una noche cálida, simple, sin sobresaltos, pero llena de esa paz que yo creía perdida para siempre. Al final, cuando ya me iba, ella tomó mis manos y me miró directo a los ojos. Su mirada tenía una sinceridad que me dejó sin defensas. «Gerardo», me dijo, «yo sé que sigues cargando dolor. No te lo voy a negar. Pero si tú quieres intentar algo, conmigo yo voy a ser paciente. Y si no estás listo, también está bien.
Podemos seguir caminando como amigos. No tengo prisa. Me quedé callado unos segundos. Sentí el corazón temblando, no de miedo, sino de verdad. Respiré profundo y le dije: quiero intentarlo, Marta, pero voy despacio. A veces me entra miedo, a veces desconfío sin razón. No es por ti, es lo que viví. Ella sonrió con esa sonrisa suya que calmaba cualquier tormenta. Tengo toda la paciencia del mundo, Gerardo, respondió. No te preocupes. Y así empezó lo que después se convirtió en una relación distinta a cualquier otra que había tenido. No era un amor de juventud, lleno de impulsos y urgencias. Era un cariño maduro, lento, honesto, que se iba formando poco a poco, como un jardín que se riega con cuidado. Desde ese día, mi vida comenzó a tomar un rumbo diferente. No era perfecto, pero era un rumbo hacia adelante, y eso ya era un regalo enorme para alguien que había pensado que su historia había terminado por completo. La relación con Marta fue avanzando de una manera tan natural que a veces me sorprendía lo diferente que se sentía todo. No había dramatismos, no había dudas escondidas, no había palabras que sonaran falsas. Era como volver a aprender a vivir, pero esta vez sin prisas, sin exigencias y sin ese miedo constante que me venía persiguiendo desde la traición de Elena. Marta tenía una forma de querer tan tranquila que poco a poco fue moldeando mis días sin que yo me diera cuenta. Empecé a incluirla en más partes de mi rutina. Ella me enseñó cosas que para mí eran nuevas, aunque parecieran sencillas para cualquier persona. Una tarde me mostró cómo preparar un arroz que no se pegara. Otra vez me enseñó a cortar verduras sin sentir que me iba a llevar un dedo en el intento. Yo bromeaba, diciendo que la cocina era un territorio peligroso para mí, pero ella se reía con esa risa bajita que le llenaba los ojos de luz, como si de verdad disfrutara enseñarme. También me enseñó a cuidar plantas. Yo nunca había sido bueno para eso. Decía que hasta los cactus se me morían, pero ella tenía un pequeño huertito en la azotea de su edificio, con albahaca, cilantro, jitomatitos, chiles pequeños y unas flores que parecían pintadas a mano. Me invitó a poner unas macetas en mi propia azotea y me ayudó a preparar la tierra y sembrar las primeras semillas. Al principio, revisaba las plantas cada mañana solo por costumbre, pero conforme pasaron los días, verlas crecer me daba una paz que no recordaba haber sentido en años. La confianza, esa palabra que había quedado lastimada dentro de mí, empezó a reconstruirse de a poquito. Marta era transparente en todo. Me decía a dónde iba, con quién iba, cuánto tardaría. No porque yo se lo exigiera, sino porque así era ella. Clara, honesta, sin doble intención. No escondía el celular ni inventaba historias. Su vida era tan limpia que de forma natural fui dejando atrás esa sensación de desconfianza que antes me apretaba el pecho. De vez en cuando aparecían mensajes o intentos de llamada de números desconocidos. Ya sabía de dónde venían. Elena. A veces escribía en fechas especiales o en cumpleaños de los nietos, siempre con el mismo tono de culpa disfrazada de arrepentimiento. Quisiera hablar contigo. Necesito pedirte perdón. No, he podido dormir. ¿Podemos arreglarlo? Yo ignoraba todo. Ya no me causaba coraje ni tristeza, solo indiferencia, como cuando uno ve pasar una nube gris que ya no significa nada. Un día pensé que debía contárselo a Marta para que no hubiera secretos entre nosotros. Ella me escuchó con calma, sin molestarse, sin sentirse insegura. Solo me dijo: es normal que quiera limpiar su conciencia, Gerardo, pero tú ya no vives ahí. Tú estás aquí, conmigo, en otra historia. Y tenía razón. Los meses pasaron, y Marta y yo fuimos compartiendo más momentos, más espacios, más rutinas. Cocinábamos juntos por las noches, salíamos a caminar después de la cena, veíamos programas viejitos en la tele, y a veces escuchábamos música mientras ella cosía y yo hojeaba el periódico. Era una vida sencilla, pero llena de paz, y esa paz era lo que más valoraba. Mis nietos se encariñaron rápido con ella. La primera
Vez que los llevé a su departamento, Marta los recibió con galletas caseras y chocolate caliente. Los niños la miraron como si fuera una abuelita extra y desde ese día le empezaron a decir Abue Marta. A ella se le iluminaba la cara cada vez que la llamaban así. Marisela, al verla convivir con ellos, la abrazó con sinceridad y le dijo: «Gracias por querer tanto a mi papá». Ese día, al escuchar esas palabras, sentí que algo dentro de mí se acomodaba, como si hubiera encontrado un lugar donde por fin encajaba después de tanto dolor. Aún así, había noches difíciles. Todavía tenía pesadillas, donde revivía el momento de la traición. Me despertaba sudando, con el corazón acelerado y el recuerdo de los gemidos y la puerta cerrada clavado en la mente. En esas noches, me levantaba despacio para no despertarla y me iba a la sala a respirar hondo. Pero Marta, con el paso del tiempo, empezó a darse cuenta. Una noche se levantó y me encontró sentado en la oscuridad. No me dijo «ya olvídalo», no me reclamó ni me pidió explicaciones. Solo se sentó a mi lado, tomó mi mano y apoyó su cabeza en mi hombro. «No tienes que enfrentarlo solo», me dijo en voz baja, y con eso bastó. A partir de mí me siento. Entonces las pesadillas se hicieron menos frecuentes. No desaparecieron por completo, pero ya no me vencían. Marta se convirtió en mi calma, en mi punto firme cuando mi mente intentaba llevarme al pasado. Una cosa que siempre admiré de ella fue que jamás habló mal de Elena. Nunca dijo «qué mala, sé mujer». Nunca alimentó mi enojo, nunca me incitó a odiar. Cada vez que yo mencionaba algo del pasado, Marta solo escuchaba, y cuando terminaba, decía con serenidad: «Gerardo, recuerda que ya no vives ahí». Esas palabras eran como una luz suave que me devolvía al presente. Un día, mientras tomábamos café en la azotea, Marta me miró y dijo: «¿Te das cuenta de que ahora hablas del pasado sin ese dolor que traías al principio?». Y sí, me di cuenta. Las cicatrices seguían ahí, pero ya no sangraban. Ya no me detenían, ya no me definían. Era verdad. Estaba empezando a vivir de nuevo. Con el paso de los meses, mi vida con Marta tomó un ritmo tranquilo, casi como si estuviéramos aprendiendo a caminar juntos después de haber pasado por tormentas diferentes. No era una vida perfecta, pero sí una vida honesta y en paz. Cada cosa que hacíamos juntos tenía un valor que yo antes no sabía apreciar. Cocinar sin prisas, regar las plantas al amanecer, platicar mientras veíamos la televisión, o simplemente quedarnos en silencio uno al lado del otro sin sentir incomodidad. Después de tantos años con un matrimonio que se me había ido desmoronando sin que yo lo notara, esta forma de vivir se sentía como un respiro. A veces nos levantábamos temprano solo para ver cómo el sol iba pintando de naranja los edificios de alrededor. Yo preparaba café de olla y Marta calentaba pan. Nos sentábamos juntos en la azotea, viendo cómo la ciudad despertaba. Ella apoyaba su mano sobre la mía sin decir nada y ese pequeño gesto me bastaba para sentirme acompañado. Era increíble cómo algo tan simple podía llenar un hueco tan grande que yo había cargado durante tanto tiempo. Mis hijos también habían encontrado paz al verme así. Marisela visitaba seguido con sus niños, que ya conocían todos los rincones de nuestra pequeña azotea. Ellos corrían de un lado a otro, revisando si los jitomatitos ya estaban rojos o si había flores nuevas. Marta los recibía con paciencia y cariño, les enseñaba a cortar alguna ramita y les explicaba para qué servía. Ver a mis nietos brincar de emoción por una hoja nueva me hacía pensar en lo mucho que el corazón puede sanar cuando encuentra gente que lo cuida. Adrián también venía de vez en cuando. Él siempre encontraba algo que arreglar, como si no pudiera evitarlo. Que si una silla rechinaba, él la componía. Que si una puerta se trababa, él la ajustaba. Y aunque Marta y yo le decíamos que no era necesario, él siempre respondía lo mismo: «Quiero que aquí estén cómodos». Sin embargo, la vida no deja de poner pruebas, aunque uno ya esté cansado. Un día, mientras estaba picando verduras en la cocina,
Mi celular vibró sobre la mesa. Cuando vi la pantalla sentí un golpe en el estómago. Era un mensaje de Elena. Aunque la tenía bloqueada, había encontrado la forma de contactarme desde otro número. El mensaje no decía gran cosa, solo: Gerardo, quisiera saber si estás bien. Me quedé mirando la pantalla unos segundos. No sentí coraje ni nostalgia, pero sí una molestia tranquila, como cuando uno recibe un recordatorio de algo que ya no quiere volver a tocar. Borré el mensaje sin contestar. En ese momento entró Marta a la cocina y me vio la cara seria. Me preguntó si todo estaba bien, y yo solo respondí: sí, todo bien. Un recuerdo del pasado quiso asomarse. Ella no insistió ni pidió detalles. Me dio un beso en la mejilla, tomó una tabla de madera y empezó a picar cebolla junto a mí. Ese simple respeto por mis silencios me demostró una vez más que estaba con la persona correcta. Días después, me enteré por Marisela que Elena seguía viviendo sola en un pequeño departamento en Aguascalientes. Al parecer, ya casi no hablaba con nadie. Los vecinos sabían lo que había hecho y poco a poco se fue quedando aislada. Marisela me dijo: «Papá, no sé si te interesa saberlo, pero mamá no está bien. Se ve triste, muy sola». Yo escuché en silencio, pero no dije nada. No era frialdad, era simplemente claridad. Elena había tomado sus decisiones y ahora vivía con sus consecuencias. Yo ya no era responsable de su soledad ni de su arrepentimiento tardío. Cuando Marta se dio cuenta de que esa noticia me removía un poco, no me llenó de palabras. Solo se acercó y me tomó la mano, como siempre hacía cuando quería recordarme que el pasado ya no mandaba en mi vida. Aún así, hubo un día que marcó un antes y un después. Estábamos en la azotea revisando nuestras plantas. Marta estaba acomodando unas macetas mientras yo regaba el huerto. El sol estaba tibio, el aire tranquilo. De pronto ella me miró y dijo con una sonrisa suave: «¿Sabes una cosa, Gerardo? Ya no hablas de lo que pasó con ese nudo que traías al principio. Ahora lo cuentas como algo que fue, no como algo que te sigue lastimando». Me quedé quieto un momento, era verdad, ya no... Sentía ese peso aplastándome el pecho cada vez que recordaba lo vivido. No era que lo hubiera olvidado, pero ya no me consumía. Le sonreí y le respondí: «Creo que me ayudaste a curarme sin que yo me diera cuenta». Ella negó con la cabeza: «No, Gerardo, tú solito te fuiste levantando. Yo solo caminé, contigo». Y esas palabras me tocaron más de lo que imaginó. Me di cuenta de que ya no era un hombre roto tratando de sobrevivir. Era alguien que había aprendido a respirar otra vez, a confiar otra vez, a vivir otra vez. Ese día, mientras el sol se escondía detrás de los edificios y las plantas movían sus hojas con el viento, supe que mi historia no había terminado. Apenas estaba cambiando de rumbo. Con el tiempo, la rutina con Marta se volvió algo natural, como si siempre hubiera estado destinada a ser parte de mi vida. No hacíamos nada extraordinario, pero cada día con ella se sentía lleno de sentido. Caminábamos por el tianguis los domingos, elegíamos fruta fresca, probábamos quesos, regateábamos un poco solo por diversión. Después regresábamos a casa y cocinábamos juntos, cada uno haciendo lo que mejor se le daba. Yo cortaba las verduras, ella preparaba las salsas, y entre los dos armábamos comidas sencillas pero llenas de cariño. A veces, por las noches, poníamos música viejita en la televisión, de esas que ya casi nadie escucha, y Marta se relajaba mientras cosía alguna servilleta o remendaba ropa. Yo me sentaba junto a ella con el periódico en las manos, pero muchas veces terminaba observándola sin que se diera cuenta, admirando esa manera suya tan tranquila de estar en el mundo. Era una mujer que no presumía nada, que no hacía ruido, que no buscaba llamar la atención, y justo por eso llenaba la casa con una paz que yo creía que ya no existía para mí. Una noche, mientras veíamos una película antigua, Marta se quedó dormida recargada en mi hombro. Sentí su respiración suave, su cabeza acomodada con confianza, y fue ahí donde me di cuenta de algo que me atravesó el alma. No solo había encontrado compañía,
Había encontrado descanso. Descanso verdadero, de ese que no se puede fingir. Descanso que llega cuando uno deja de vivir con miedo. Al día siguiente, mientras desayunábamos, ella me preguntó si me gustaría que hiciéramos un pequeño viaje juntos. Algo sencillo, un fin de semana en un pueblo cercano. La idea me sorprendió, no por el viaje en sí, sino porque era la primera vez en mucho tiempo que alguien me incluía en un plan futuro sin que eso me causara ansiedad. Le dije que sí, que me gustaría intentarlo. Ese fin de semana fuimos a un pueblito llamado Real de Asientos. Caminamos por sus calles empedradas, comimos gorditas en un puesto, visitamos una iglesia antigua y entramos a una panadería donde el aroma a canela nos envolvió de inmediato. El viaje no fue largo ni lujoso, pero fue perfecto. Sentí que estaba viviendo algo que había perdido durante años. La sensación de que aún había cosas buenas por descubrir, incluso a mi edad. Cuando regresamos, mis hijos quisieron saber cómo nos había ido. Marisela me llamó ese mismo día y me dijo entre risas, «Papá, qué gusto me da escucharte tan diferente». Adrián también lo notó. La siguiente vez que vino a visitarnos, me observó un momento y dijo, «Se te ve otra cara. Papá, ya no traes ese peso encima». Y yo, aunque no lo había notado antes, entendí que era verdad. Sin darme cuenta, el dolor ya no era el centro de mi vida. Fue durante esas semanas cuando Marta me propuso algo que me tomó por sorpresa. Estábamos en la azotea revisando nuestras plantas cuando, de mí pronto dijo con mucha calma, «Gerardo, ¿qué pensarías si buscáramos un lugar para los dos?» No lo dijo con urgencia, ni con exigencia, ni como quien pone presión. Lo dijo suave, como quien sugiere una idea que lleva tiempo creciendo en su corazón. Yo me quedé callado un momento, mirando sus ojos, tranquilos. Pensé en todo lo que habíamos vivido, en el dolor que ella me ayudó a superar, en la paz que me había dado. Pensé en mis miedos, claro, pero también en mi deseo de seguir avanzando, de no quedarme atrapado en lo que ya había quedado atrás. «Creo que ya es tiempo», le respondí. «Finalmente. Pero quiero hacerlo despacio, como hemos hecho todo». Ella sonrió de una forma que me llenó el alma. «No hay prisa, Gerardo», dijo. «Lo importante es caminar juntos». Empezamos a buscar departamentos sin presión. Visitamos muchos, algunos muy pequeños, otros demasiado viejos, otros muy caros. Pero un día encontramos uno que nos gustó a los dos. No era grande, pero tenía luz. Una azotea amplia donde podríamos poner nuestras plantas y una cocina donde Marta ya imaginaba nuevas recetas. Firmamos el contrato unas semanas después y comenzamos a empacar nuestras cosas. La mudanza fue sencilla pero significativa. Yo llevé mis libros, mis fotos de familia, mi termo de café y un par de adornos que había conservado con los años. Marta llevó sus macetas, sus frascos de especias, unos cuadros sencillos y una caja llena de hilos de colores. Entre los dos, acomodamos todo con calma. Cuando terminamos, nos sentamos en la sala, rodeados de cajas abiertas, y Marta dijo, «Mira nada más, Gerardo, esto ya parece un hogar». La miré y sentí que era verdad. Ese lugar no tenía sombras del pasado, no tenía recuerdos dolorosos, no tenía grietas escondidas. Era nuevo, limpio, nuestro. Esa noche, mientras cenábamos unos sándwiches improvisados y el eco del departamento nos acompañaba, supe que mi vida, la vida que yo creía destruida, estaba empezando otra vez. No como antes, no con prisas, no con sacrificios que nadie valoraba. Estaba empezando con calma, con sinceridad, con cariño, real. Supe que, por fin, había encontrado un hogar al que no le tenía miedo. Mudarnos juntos no fue algo que hiciéramos a la carrera. Marta y yo queríamos que todo se construyera con calma, sin repetir errores del pasado, sin apresurarnos solo por la emoción. El nuevo departamento se convirtió poco a poco en un espacio donde ambos podíamos respirar sin miedo. Tenía paredes claras, ventanas grandes y un pequeño balcón donde cabían un par de macetas. Nada lujoso, pero suficiente para sentirnos en paz. El día que terminamos de acomodar lo básico,
Marta colgó unas cortinas sencillas y yo armé una repisa donde coloqué mis libros y algunas fotos familiares. Después subimos a la azotea, que se convirtió en nuestro lugar favorito desde el primer momento. Mientras ella revisaba dónde poner sus macetas, yo ya estaba imaginando dónde sembrar mis nuevos jitomatitos. Era curioso cómo actividades tan simples podían sentirse tan significativas después de tantas heridas. La primera noche en el nuevo hogar fue especial. No teníamos casi nada desempacado. Cenamos unos tacos que compramos afuera y nos sentamos en la alfombra porque aún no acomodábamos la mesa. Mientras comíamos, platicamos de cómo había sido cada uno de nuestros caminos, de lo difícil que había sido llegar hasta ahí y de lo que esperábamos de esa nueva etapa. Marta escuchaba todo con esa paciencia suya que me hacía sentir comprendido, y cuando ella habló, yo la escuché con la misma atención, porque también había tenido sus propias batallas, sus duelos y sus silencios. Esa noche dormí profundamente, algo que no me pasaba desde hacía años. Ya no había sombras del pasado acechando en cada rincón. No estaba el olor de la traición ni la sensación de que algo podía estallar en cualquier momento. Estaba simplemente la tranquilidad de un espacio nuevo, compartido con alguien que no tenía doble cara. Los días siguientes fueron una mezcla de rutina y descubrimiento. Marta cocinaba en la cocina nueva como si la hubiera usado toda la vida, y yo me encargaba de lavar los trastes mientras ella tarareaba canciones viejitas. Íbamos juntos al mercado por verduras frescas, caminábamos al parque de la colonia y por las noches nos sentábamos a ver la televisión hasta que el sueño empezaba a vencernos. A veces, en medio de esas rutinas tan simples, yo me sorprendía pensando en lo lejos que había quedado aquel dolor que antes parecía eterno. Mis hijos comenzaron a visitarnos en el nuevo departamento. A Marisela le encantó el ambiente del lugar. «Se siente bien bonito aquí, papá», dijo la primera vez que entró. Su marido y los niños corrieron directo a la azotea, donde Marta ya había acomodado algunas plantas aromáticas. Adrián también llegó unos días después y, como siempre, encontró algo que arreglar. Para él, verme estable y tranquilo parecía ser su mayor recompensa. A pesar de todo lo bueno, no voy a negar que todavía había noches en las que despertaba agitado. Recordaba la puerta cerrada, con llave, la voz temblorosa de Elena, los ruidos que me habían roto el alma. Pero ya no era como antes. Ya no me quedaba atrapado horas enteras en ese recuerdo. Ahora, cuando eso pasaba, me levantaba despacio y me iba al balcón a respirar. En más de una ocasión, Marta se despertó y llegó a mi lado, llegó a mí sin decir una sola palabra. Solo se paraba junto a mí, apoyaba su mano en mi espalda y esperaba. Ese tipo de compañía, silenciosa y respetuosa, era un bálsamo que jamás había conocido. Con el tiempo, las noches difíciles se fueron haciendo menos. No desaparecieron por completo, pero ya no manejaban mi vida. Marta me ayudó sin querer, solo con su forma de ser, a entender que uno no tiene que borrar las cicatrices para seguir adelante. Basta con aprender a vivir con ellas sin que gobiernen cada paso. Una cosa que siempre tuve presente fue que Marta jamás habló mal de Elena. Nunca se burló de lo que me pasó. Nunca alimentó mi coraje ni me empujó a detestarla. Era una mujer madura que sabía que el resentimiento no construye nada. Cada vez que yo recordaba algo doloroso, ella me escuchaba con paciencia y al final solo decía: «El pasado ya no manda en ti, Gerardo». Esas palabras se me quedaron clavadas de una forma tan profunda que empecé a repetirlas yo mismo cada vez que la memoria me quería jugar una mala pasada. Un día, mientras desayunábamos juntos en la cocina, Marta me tomó la mano y dijo: «Gerardo, ¿te das cuenta de que ya no eres el hombre que llegó a este departamento?». Con el corazón en el piso, la miré y sonreí. Era verdad. Ya no caminaba encorvado por el peso del dolor. Ya no dudaba de todo. Ya no vivía esperando el siguiente golpe. Me sentía un hombre nuevo, no porque la vida me hubiera devuelto algo, sino porque yo mismo me había vuelto a armar pedazo por pedazo. En ese momento, viendo a Marta sonriendo con su taza de café en la mano,
entendí algo que nunca pensé entender a mi edad. La vida no se acaba cuando alguien te traiciona. A veces apenas empieza. Con el paso del tiempo, nuestro nuevo departamento se llenó de vida. Cada rincón tenía algo que contaba una parte de nuestra historia. La cocina siempre olía a café recién hecho o a las recetas que Marta preparaba con tanto cariño. La sala tenía fotos de mis hijos, de mis nietos y una que nos tomaron a Marta y a mí en el parquecito, sentados en la banca donde todo comenzó. Y la azotea, ese lugar que parecía sencillo, se convirtió en nuestro tesoro. Ahí crecían nuestras plantas, nuestros jitomatitos, nuestras hierbas aromáticas y hasta unas flores que Marta decía que alegraban el alma, nada más con verlas. Cada mañana subíamos juntos con un par de tazas de café. Ella revisaba las plantas una por una, acariciaba las hojas, quitaba las ramitas secas y me explicaba cosas que yo ya sabía, pero que me gustaba escuchar otra vez, solo por oír su voz. Yo, mientras tanto, regaba el huerto y acomodaba las macetas. Aunque pareciera una rutina cualquiera, para mí era un recordatorio de que la vida me había dado una segunda oportunidad, una que jamás imaginé. Mis nietos siguieron visitándonos cada fin de semana. Correteaban por la azotea como si fuera un parque de diversiones. Marta les daba tareas pequeñas. Uno regaba, otro recogía hojas, otro acomodaba piedras. A los niños les fascinaba sentirse útiles. Marisela me decía que yo me veía más joven cada vez que jugaba con ellos. Adrián también lo notaba. «Papá, de verdad estás viviendo otra etapa, ¿eh? Qué bueno». Y era cierto, me sentía distinto. No perfecto, no sin cicatrices, pero sí en paz. Una paz que yo creía imposible después de aquella tarde en la que mi mundo se vino abajo. De vez en cuando viajaba a Aguascalientes a visitar a Marisela, me topaba con Elena en la calle. La primera vez que ocurrió, sentí un cosquilleo extraño en el pecho, no de amor ni de nostalgia, sino de sorpresa. Ella pasaba con la mirada baja, sin brillo, como si arrastrara una nube encima. Me saludó apenas moviendo la cabeza y yo hice lo mismo. No hubo palabras. Creo que ambos sabíamos que ya no había nada que decir. Éramos dos personas que un día compartieron una vida, pero que ahora caminaban por caminos completamente distintos. Supe por mi hija que Elena vivía sola, en un departamento modesto, y que casi no hablaba con nadie. Sus propios vecinos la evitaban, y ella se había quedado sin ese círculo social que una vez tuvo. No me alegró escuchar eso, pero tampoco me entristeció. No le deseaba mal, simplemente ya no me correspondía cargar con esa historia. Cada quien vive con lo que sembró. Lo que sí me quedó claro, con el tiempo, fue que la traición no mata el corazón, aunque lo haga sangrar durante un buen rato. Lo que mata el corazón es quedarse ahí, pegado al dolor como si la vida hubiera dejado de avanzar. A mí me costó meses, incluso años, levantarme. Hubo noches oscuras en las que pensé que nunca volvería a sentir alegría. Pero poco a poco aprendí que el tiempo, cuando uno lo deja trabajar, tiene manos más suaves de lo que uno cree. Marta fue una luz inesperada en medio de mi oscuridad. No llegó a borrar mi pasado, ni a reemplazarlo, ni a competir con nadie. Llegó a acompañarme, a caminar a mi lado, a mostrarme que todavía había momentos que valía la pena vivir, aunque yo creyera que ya lo había visto todo. Me enseñó que la vida no se mide por lo que perdemos, sino por lo que aún podemos construir. Un día, mientras caminábamos juntos por el parque donde solíamos vernos al inicio, Marta se detuvo, me tomó la mano y dijo: «Gerardo, mira ese árbol. Perdió todas sus hojas en invierno, y míralo ahora, lleno de verde». A veces la vida es así. Uno cree que ya no queda nada, pero solo está esperando su temporada para volver a crecer. Me quedé mirando ese árbol, tan simple, pero tan lleno de sentido. Le apreté la mano y le dije: «Creo que yo también volví a crecer». Ella sonrió, y en esa sonrisa encontré todas las respuestas que necesitaba. Hoy, a mis 69 años, puedo decir con absoluta sinceridad que mi vida no terminó el día en que descubrí la traición. Ese día empezó otra historia, una historia que me enseñó a valorar lo sencillo,
a ser paciente conmigo mismo, a no aferrarme al pasado y a abrir el corazón sin miedo. Si tú que escuchas esto estás pasando por una traición, quiero decirte desde mi vida y desde mi vejez que sí duele, sí rompe, sí desgasta, pero también pasa. Y cuando pasa, si te permites sanar, lo que viene después puede sorprenderte. Yo pensé que mi historia había terminado detrás de una puerta cerrada con llave, y mírame ahora, con una nueva casa, una nueva paz y un amor tranquilo que llegó cuando menos lo esperaba. Gracias por acompañar a este viejo en este relato. Y recuerda siempre, la vida, incluso cuando parece que terminó, a veces apenas está empezando.